Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar un poquito sobre la política esta nueva que se está dando en Brasil, particularmente en algunos países también sudamericanos, y particularmente el triunfo de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Qué efectos va a causar eso en nuestra región y especialmente en Brasil? ¿Cuál es su política real, ¿no? ¿De dónde viene? Son 27 años de diputado federal dentro del Partido Social liberal, y al mismo tiempo, bueno, es un tipo amigo de Israel, es un tipo amigo de la masonería, es evangelista, tiene su raigambre. De todas maneras, es un hombre que se muestra duro en una sociedad en la cual ya está desgastada de tanta izquierda, ¿no? Y probablemente la sociedad se hartó, o por lo menos una pequeña parte más que la mitad. ¿No es cierto? Bueno, ahí vamos a tocar un poquito este tema y un poco los progresismos sudamericanos. Esto lo hemos hablado también con Silvio Mareja, pero lo vamos a tocar con un experto, que es un gusto tenerlo de vuelta en nuestro canal, que es Marcelo Gullo. Marcelo, gracias. No, gracias a vos por la invitación. A todos ustedes, por supuesto, ya lo vamos a presentar a Gullo. Si quieren colaborar con TLV1 pueden hacerlo a través de nuestra página web, YouTube o Facebook, en el menú de opciones que van a tener en pantalla. Les agradecemos muchísimo los que puedan colaborar y desde ya agradecemos eternamente a todos los que lo están haciendo ya, que son algunos, y siempre agradecidos. También están los cursos de formación, CEPA, los invito a ver esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, cursos de CEPA, nuestro invitado también ha dado un curso valiosísimo, así que vamos de lleno al programa. Marcelo Gullo es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra, Estudios Internacionales en la Escuela de Diplomacia de Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, también es un discípulo de Helio Jaguaribe y de Metol Ferré en Uruguay. Es profesor universitario y también ha escrito numerosos trabajos, entre ellos La Involución Fundante y este último trabajo interesantísimo que es Relaciones Internacionales, Teoría Crítica desde la Periferia Sudamericana. Querido Marcelo, gusto de tenerte de vuelta. Han pedido muchos en tu última aparición acá. ¿Ah, sí? Que volvieras y todo, que por qué no tenías un programa. Tengo mi público. ¿Qué pasó? Tengo mi público. Ahí empieza, acá entre uno hay un público. Tengo mi público. Los rosarinos tienen ahí eso. A pesar de que Alberto Vuela dice, y Rosario nunca dio nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Vos sabés, cuando le preguntaban a Borges, dice, ¿qué le gusta más de Rosario? Y Borges, con esa cosa sarcástica que tenía, dice, el cartel que dice a Buenos Aires. El camino de vuelta. Claro. Eso lo decía de La Plata. Borges era bastante filoso, ¿no? Pero bueno, hasta ahora. De ahora más ha cambiado. Nos ha dado grandes personajes. Ahora más personajes. Bueno, Brasil, 55, no sé cuánto por ciento se llevó Bolsonaro. El PT pareciera que quedó sentenciado, no deja de tener el 45% es mucho. ¿Qué pasó en Brasil? Mira, Juan Manuel, yo creo que cuando vos das esas cifras, yo creo que ahí cometemos un error. ¿Sí? Cometemos un error y creo que hay que... poquitas. Que es una distancia muy corta y creo que hay que segmentarlo. Segmentarlo geográficamente. Bueno. ¿Por qué? Porque si uno ve el mapa del resultado electoral, estado por estado, lo que va a ver es una cosa asombrosa. Es decir, bastante llamativa, pero muy asombrosa. ¿Por qué? Porque va a ver, se entiende que en realidad, si el Brasil fuesen dos Brasil, hay una parte del Brasil donde el PT no perdió, sino que arrasó. Es decir, en Pernambuco, en Bahía, en los estados de Pernambuco, en el estado de Bahía, en el estado de Río Grande del Norte, el PT, Haddad o Haddad, como dicen ellos, gana por el 70%. Pero ¿hay más pobreza en el norte? Ahora vamos a tratar de explicar el porqué. Bueno. Pero en Río de Janeiro, donde también hay muchos pobres,
Bueno. En San Pablo, en Santa Catarina, en Río Grande do Sul, ahí Bolsonaro gana por el 70%, 63%, 60%, y en el noroeste también gana Bolsonaro. Es decir, hay un Brasil partido. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se entiende? Porque, y eso hace que después la diferencia sea el 10%, pero claro, si uno comparase San Pablo, Río de Janeiro, los barrios de Río de Janeiro, el triunfo de Bolsonaro es extraordinario. Pero si uno va a Pernambuco, el triunfo del PT es extraordinario. Entonces digo yo, ¿cómo se explica esto? Bueno, yo tengo una explicación parcial, porque hay muchas causas que llevan al triunfo de Bolsonaro en el sur y muchas causas que llevan al triunfo del PT en el norte. Ahora, ¿en qué me fijo? Digo yo, la política económica del PT en el sur en realidad fue, digamos, un cuasi fracaso. Un cuasi fracaso. ¿Por qué? Porque hubo una distribución de la riqueza en parte lograda a partir del aumento de los dos commodities del Brasil, soja e hierro. Porque Brasil, aparte de tener soja, tiene hierro. Y el Brasil, durante la presidencia de Lula y Dilma, se primarizó. Es decir, exportó mucho más productos primarios que industriales, más que antes. Pero claro, el aumento de los commodities, en el caso de ellos, soja y hierro, hizo que hubiese una platita, unos pesitos, para ponerle a la gente en el bolsillo. No está mal ponerle unos pesitos a la gente en el bolsillo, pero como se decía, Lula sacó 30 millones de personas de la pobreza. Era real en el sur de Brasil, semi-real. ¿Por qué? Porque lo sacó coyunturalmente. Hay unos pesos más para el tipo, se puede comprar una moto, puede ir al cine, se compra un televisor, manda al hijo al colegio, pero es que tiene un trabajo distinto del que tenía antes. Es que tiene un trabajo formal, donde tiene obra social, donde tiene sindicato. Es que salió de la favela y ahora tiene una casa realmente decente. No, eso salió coyunturalmente de la pobreza. Es un paliativo. Cuando desaparece el subsidio, porque baja, se entiende, los commodities, porque ya el hierro no vale lo que valía y la soja no vale lo que valía, ese tipo vuelve a estar tan pobre como antes. Pero vuelve a estar tan pobre como antes y hartado de la inseguridad, hartado, se entiende, de la prédica progresista. Y entonces dice, bueno, yo quiero otra cosa. No sé qué quiero, pero esto no lo quiero más, porque en realidad fui semi-engañado. Ahora, si esto es válido para el sur, vos me preguntarás por qué no es válido para el norte. Porque en el norte la política fue semi-exitosa. ¿Por qué semi-exitosa? Porque por primera vez, a partir del tema fiscal, el Brasil logra que industrias que estaban en San Pablo se trasladen a Bahía, se trasladen a Pernambuco. Es industrias de automóviles que estaban en San Pablo, hablan una filial en Pernambuco o Bahía. Es decir, que ahí el tipo sí pasa estructuralmente de la pobreza a algo distinto. Es decir, sale estructuralmente de la pobreza, porque el tipo era un tipo que trabajaba en el campo, en un trabajo informal de la nada, y ahora está en una fábrica. En la fábrica tiene recibo de sueldo, en la fábrica tiene sindicato, en la fábrica tiene obra social. Entonces ahí fue semi-exitosa la política, porque hubo un traslado de la industria concentrada en San Pablo a los estados del noreste. Y entonces ahí sí hay un cambio estructural. Entonces esa gente se mantiene fiel al PT. En cambio en el sur dicen, no, lo mío fue coyuntural. Tuve unos pesitos más, después me lo quitaron porque la soja bajó y el hierro bajó, vuelvo a estar tan pobre como antes y me violan a mi mujer cuando entra a la villa, violan a mi hija, tengo que pagar peaje yo y entonces aparece otro personaje y dice, bueno, voy a estar tan pobre como siempre, pero por lo menos este me promete algo que el otro no cumplió, la seguridad. Esa es una de las razones que explica este voto partido. En realidad hay dos Brasil, un Brasil del noreste que vota al 70% al PT y un Brasil del sur que vota al 70% a Bolsonaro. Bueno, siempre se dijo que el norte de Brasil es más pobre que el sur de Brasil, ¿no es cierto? Como que el país se divide desde Río de Janeiro, de Sao Paulo, para el sur, que se supone que es la parte más rica, la más industrial, la más productiva, con relación al norte. Y siempre hubo esa bronca, inclusive existía la posibilidad de dividir el país en dos, ¿no? Y hubo hasta movidas políticas de una división, una independencia, llamémoslo, de norte a sur. Esto en el PT, que bien decís, trasladó algunas fábricas al norte y eso gana. ¿Fue revolucionaria ese cambio? ¿Realmente dio en esos estados como Ceará, como Pernambuco, como Maceió, como toda esa zona, vos crees que ha dado un cambio
fuera de que siguen bancando con planes sociales, con la tarjeta esta de consumo, es decir, un poco un paliativo que nunca deja de ser, nunca abandona ese rol. En el norte la política es semi-exitosa, porque hay industria donde no había. Entonces es sustancialmente distinto. Y en el sur es un semi-fracaso, porque simplemente fue coyuntural el repartir el dinero. Porque si no, no nos explicamos por qué hay pobres en el sur que votan a Bolsonaro y pobres en el norte que votan el PT. Es decir, pobres son pobres en los dos lugares. Pero sin embargo allá el tipo ahora tiene un empleo industrial y en el sur no lo tiene. Y en el sur no lo tiene. Entonces, en el sur quedó más, si vos querés, desenmascarada una política que nada más era una política coyuntural de distribución de la riqueza. Mientras en el norte, con el tema impositivo, algunas industrias se trasladaron, hay un cambio estructural más profundo que en el sur no existió nunca. Eso está claro. ¿Y eso qué genera también? ¿Un voto bronca o es un voto real de decir se termina este mundo que no nos interesa más, la izquierda que ya viene gobernando hace 30 años? ¿Qué es? Mira, ¿Es un voto castigo o un voto queremos otra cosa? Hay voto castigo, hay voto de queremos otra cosa. Pero yo diría que la oligarquía financiera mundial, ¿no? Tiene dos brazos. ¿Está? Un brazo que es el brazo neoliberal, un brazo derecho si vos querés, y un brazo izquierdo que es el progresismo. ¿Está? Y en el sur hay una reacción, una reacción de la gente que combina una reacción contra la política, que fue una política, en el fondo, seamos sinceros, ¿a quién le dio siempre el Banco Central Lula, su gobierno? Al neoliberalismo. Esta es la verdad. Bueno, nunca largó el Banco al neoliberalismo. Sí, hubo una distribución de la riqueza y hubo una aplicación de una política supuestamente querida por los sectores populares, que no era así, llamada progresista, que es el brazo izquierdo de la oligarquía financiera mundial, que la gente no la quiere. Si la gente quiere vivir segura, la gente no quiere el garantismo, mal llamado garantismo, porque en realidad deberíamos llamarlo abolicionismo, no garantismo. La gente no quiere el abolicionismo. Quiere vivir tranquilo, que es muy natural, como toda parte del mundo, como cualquiera, como vos en tu casa, yo en mi casa, como querían los abuelos, que siempre es igual. Entonces, ahí hay un rechazo, ¿no es cierto? Pero claro, cuando la gente rechaza una cosa, no quiere decir que ese rechazo vaya a algo extremadamente bueno, 100% bueno, 100% positivo. Uno puede caer de una mano de la oligarquía financiera mundial a la otra, puede rechazar, ¿no es cierto?, el brazo izquierdo de la oligarquía financiera mundial, si puede rechazar el progresismo, puede haber un hartazgo al progresismo, entendido en este sentido, no entendido como se entiende en otra parte del mundo, que es avances sociales, no me refiero a eso. Sí, sí. ¿Está? Y caer en el otro brazo, en el brazo derecho del neoliberalismo. Y entonces no cambia nada, ¿está? Porque en realidad son los dos brazos de un mismo poder. Yo sobre esto tengo un interrogante. Es decir, ¿va a cambiar algo? ¿O en realidad se pasa de un brazo a otro? Por el momento pongámonos un interrogante y veamos cómo camina el cojo para ver qué pata cojea. Claro. ¿Quién decía eso? Y lo decía un gran político argentino, ¿no? Lo decía un gran político argentino. Es verdad. Sin embargo, ¿esto qué es? Yo entiendo, ¿no? Lo que decía, lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo del siglo XXI, el poder mundial es muy fuerte, esta globalización medio que nos puso en paridad, pero hay un gobierno mundial. Una oligarquía financiera mundial. Sí. Que es el gran hoy poder en el mundo, manda en todo, y que ha provocado un fenómeno absolutamente nuevo en el mundo, que yo lo describo en el libro, por eso dije una nueva teoría y la necesidad de una elaboración de una nueva teoría, porque esta oligarquía financiera internacional, que antes, ¿cómo operaba? Antes solo operaba en alianza con los estados. Sí. Buscaba el más grandote del barrio, se aliaba con el más grandote del barrio para darle un garrotazo a todos aquellos que se rebelaban contra el poder o querían construir un mundo distinto. Ahora por primera vez opera por sí misma.
Es un actor independiente por primera vez, es decir, necesita siempre de un grandote, pero ahora a partir de lo que eufemísticamente llaman los golpes de mercado, a partir del complejo mediático, cultural, universitario, que la oligarquía financiera influencia con los grandes periódicos, opera por sí mismo, es un actor por sí mismo, e incluso logra dominar a los grandes estados. Y entonces empieza a producirse en los estados que antes llamábamos centrales o desarrollados, si vos querés, o dentro de la estructura hegemónica del poder mundial, cuando ellos lo dominan, los mismos fenómenos que se producían en los estados dependientes, subordinados o periféricos. Empiezan a producirse los mismos fenómenos. Pobreza, desindustrialización, porque esta oligarquía financiera mundial es insaciable. Pasó durante mucho tiempo la aspiradora, ¿no es cierto?, recolectando en los países periféricos y también ahora la pasa en los países centrales. Y sus dos brazos, el brazo derecho, el neoliberalismo, y el brazo izquierdo, el progresismo. ¿Eso lo identificás en toda Iberoamérica? Sí, claro. ¿Se está dando en todos los países igual? Sí, eso se da por todos lados. Entonces, ¿eso qué es? Es un trabajo no de hartazgo, es decir, el sistema utiliza, hablamos de la oligarquía, hablamos del poder mundial, hablamos, sí, ¿no? Que te da Coca-Cola mucho rato, hasta sí, que hartás de Coca-Cola y decís, bueno, ya no quiero más Coca-Cola. Sí. Y tú te enganchas un Pepsi. Claro. ¿No es cierto? Pero Entonces, nunca salí de la gaseosa. Pero nunca salí de la gaseosa y aparte siempre estás atado a lo mismo. Es decir, es lo que no aparece o no reaparece lo que nosotros solíamos llamar antes en nuestro vocabulario el movimiento nacional. Claro. No aparece el movimiento nacional. Es decir, esto no es la vuelta del varguismo, que era el gran movimiento nacional, se entiende, en el Brasil. Como acá no hubo nunca vuelta del peronismo. Entonces no aparece el movimiento nacional. Te cansaste de Coca-Cola, te doy como si vos Pepsi-Cola. Pero siempre estamos en las gaseosas. Claro. No, y aparte siempre en el mismo estilo. Porque lo que se está dando un poco, estamos hablando fuera de cámara sobre este tema, porque también tiene que ver un poco para entender, ¿no? Esa oligarquía financiera mundial que opera hace muchos años. Sí. Hace muchos años, no vamos a decir de fines del siglo pasado, pero más o menos, ya con la Reserva Federal, etcétera, sí, etcétera, ya se empieza a hacer una armonía de ¿no es cierto?, salir del patrón al dólar, patrón oro al dólar, y bueno, ya hay otro manejo de la economía mundial. Estamos viendo que cada vez estos progresismos hacen que se concentre más la riqueza cada vez menos. No importa quién pase, si son gobiernos de izquierda o de derecha. Lo que sí estamos viendo es que económicamente el poder va pasando en menos manos. Antes había más manos y habían familias más tradicionales, llamadas oligárquicas o aristócratas, que son en diferentes países. Hoy vemos que cambió ese eje y que a través de los gobiernos populares se devalúa el país porque, bueno, el sistema dice, no están haciendo las cosas bien, son populistas, entonces le bajan la categoría, si piden plata es más caro, como es más caro se devalúan, se deprecia, si se deprecia vienen los usureros más importantes de esta oligarquía financiera, compran barato, se sientan a esperar a que el péndulo vuelva al otro punto. Lo que te quiero preguntar es, esto se está dando en toda Hispanoamérica. Y esa concentración que estamos viendo, no importa qué gobierno popular, no popular, lo que fuera, que es el progresismo, un poco lo que vos decís, hace y colabora para que el poder cada vez esté en menos manos y haya cambiado de manos. Ahora son otros los que lo tienen. ¿Cómo juega esto? Mira, que no lo vemos, yo que nos venden un verso? En el libro digo, hay una necesidad de una nueva teoría crítica de las relaciones internacionales, porque hay un gran actor, el gran actor de las relaciones internacionales es lo que yo denomino las unidades políticas sin asiento territorial. Hay unidades políticas con asiento territorial, los antiguos estados, sí, y unidades políticas sin asiento territorial, que puede ir de George Soros a la Madre Teresa de Calcuta, pero cuyo núcleo central es la oligarquía financiera internacional. ¿Por qué digo oligarquía financiera internacional y no digo capital financiero internacional? Porque en teoría hay que separarlo. Es decir, ¿quién es la oligarquía financiera internacional? Aquellos que utilizan el poder de dinero para construir un orden internacional a su favor o a impedir la construcción de un orden en sentido internacional más justo. Ahora, por eso es una oligarquía financiera internacional y hay que separarla teóricamente de lo otro. Ahora, un análisis hecho
no por un tercermundista, un nacionalista, un izquierdista, un marxista o una institución parecida ligada a esto, hecho por la Universidad de Zúrich, por el Politécnico de Zúrich, ¿no es cierto?, da las cosas como son. El Politécnico de Zúrich, la Universidad de Zúrich, ha hecho un informe muy preciso, que yo nombro en el libro, dice, señores, el 60% de la economía mundial está controlado por 6.000 empresas. De esas 6.000 empresas en realidad son controladas por 600. Y esas 600 en realidad son controladas por 300 y esas 300 son entidades financieras. Es decir, que hay un proceso de concentración de la riqueza en manos de esta oligarquía financiera mundial que con 300 entidades financieras controla el 60% de la economía mundial. Si queda el 40%, pero el grueso, se entiende, de las compañías, de todo lo que uno se puede imaginar, minera, petrolera, todo está concentrado en realidad, dice la Universidad de Zúrich, no lo dice un tercermundista, una universidad hecha en Kuala Lumpur. Lo dicen ellos. Lo dice, se entiende, la Universidad de Zúrich, no son ultranacionalistas, no. Estamos hablando de, digamos, el centro del capitalismo mundial, Suiza. Dicen, señores, hay 300 empresas que controlan el 60% de la economía mundial. Eso es la oligarquía financiera mundial. Y la ideología de esa oligarquía financiera mundial tiene dos brazos, el neoliberalismo y el progresismo. Claro, muchos dicen, Marcelo, pero ¿qué es el neoliberalismo? Es fácil de explicar por qué. Porque la ausencia de juego, la ausencia de reglas, es lo que ellos quieren, es decir, el zorro libre en el gallinero libre, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿por qué querrían el progresismo? Y bueno, porque el progresismo instaura la relatividad de los valores. Y desde la relatividad de los valores no se puede construir ningún proyecto político. Entonces, ¿qué es una ideología de subordinación? Una ideología de subordinación es toda aquella ideología que impide la construcción del poder de un pueblo, que inhibe la construcción del poder de un pueblo o que desarma la construcción del poder de un pueblo. Y el progresismo, instaurando el relativismo, instaurando la posverdad, entendido en este sentido, ¿qué es lo que hace? Desconstruye el poder de los pueblos o inhibe la posibilidad de construcción del poder de los pueblos. Por eso se fomenta esto. Por eso hay dos brazos, un brazo izquierdo y un brazo derecho, el neoliberalismo y el progresismo. En para romper un poco ese esquema que se viene dando, porque les está dando éxito al poder, o a esta oligarquía, ¿no? De alguna manera les sale bien, porque lo estamos viviendo de cada lado. Nosotros salimos de un kirchnerismo ladronzuelo, grave, pero también repartidor, pero a cuenta del futuro, y pasamos a otro donde la gente se sentía que se liberaba, y sin embargo caía en lo mismo. Progresivamente sigue siendo progresista en lo cultural, ¿viste? Pro aborto, pro esto, sigue con el relato de los 30.000 desaparecidos y qué sé yo, más le suma ahora que como tenemos libertad para movernos, qué sé yo, mover el capital, toma deuda, toma deuda, toma deuda. ¿Le puede pasar lo mismo a Brasil en ese aspecto? Bueno, yo en eso pondría un gran signo de interrogación. ¿Por qué pondría un gran signo de interrogación? Porque hay factores de poder en Brasil que en Argentina no hay. Que yo creo que eso también tenemos que analizarlo. Es decir, en Brasil hay un ejército nacional. En Brasil hay un ejército nacional, un ejército proindustrialista. Recordemos una cosa, Juan Manuel, para diferenciar las cosas como son. El golpe militar del año 76 en Argentina no solo desapareció personas, torturó personas, sino que fue el único golpe militar antiindustrialista del mundo. Es decir, fue un golpe que lo puso de ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, que era el mismo tipo que había puesto en la aduana de Buenos Aires cuando los ingleses dominaron la ciudad el general Belfort. Era otro Martínez de Hoz. Y que dijo que era lo mismo producir aceros que caramelos. Es decir, fue un golpe que desindustrializa a Argentina. El golpe militar en Brasil no desindustrializa a Brasil, continúa con el proceso industrializador. Y eso es una de las grandes claves de interpretación. Mientras que el golpe en Argentina es un golpe antiindustrialista, el golpe en Brasil nunca abandona el proyecto industrializador. Entonces, ahí hay un factor de poder en el cual el que suba, cualquiera suba, tiene que tener en cuenta porque ahí hay un proyecto industrialista. Ahí hay una burguesía industrial en Brasil que acá no existe. Entonces es un factor de poder. Pero hay otros factores de poder que nosotros nos olvidamos. Es decir, ¿qué es Itamaraty? Aún durante la dictadura militar, le decía esto el embajador Vega Filo en una conferencia pública en la Universidad Federal Fluminense,
Itamaraty siguió haciendo la política exterior del Estado. Sí, estaba Geiser, que era un gran dictador, ¿no es cierto? Imponía, pero Geiser a Itamaraty lo trataba con pétalos de rosas, ¿está? Y fue Itamaraty la que hace la apertura al África durante la dictadura militar. Es decir, es otro poder institucional permanente en el tiempo. Entonces, el que sube tiene que tener en cuenta la burguesía industrial paulista, el ejército que es industrialista, Itamaraty, y después que en Brasil, a diferencia de que acá, porque acá uno dice ganó Kirchner, se lleva una parte importante del Congreso, tiene mayoría, o va a negociar para tenerla. En Brasil, la partición que hay de partiditos y partiduchos hace que haya 10 partidos que tienen 30 o 28 diputados, el de él tiene, de Bolsonaro, 20 y pico, 30, y hay una dispersión gigantesca. Entonces tiene que negociar también con el Congreso. No digo que el Congreso sea una fuerza nacional, por ahí también tiene fuerzas espurias, pero hay que negociar. Así que no está seguro que el que gana tiene, la imagen que nosotros tenemos en Argentina, que el que gana la presidencia se queda con todo. No es así en Brasil. Va a tener mucho que negociar y no sabemos qué va a hacer. Pongámosle un signo de interrogación. Eso que planteás de, obviamente, políticas de Estado, digo, por Brasil en particular, porque nosotros pasamos por un virreinato, ¿no? Teníamos un virrey acá que seguía todas las horas y se supone que ordenaba nuestro Estado, lo que era el Estado español, acá. Ellos también tuvieron, pero tuvieron al rey. La monarquía. Bueno, eso dejó al presidente como para que el Estado, más allá de que don Pedro, que fuera parte de la oligarquía, y al grito de Ipiranga, y nos declaramos independientes, no hubo un tiro, no hubo pelea, no hubo nada, y sin embargo otro se declara independiente, pero ¿qué es? ¿Hereditario eso? ¿Y es lo que hace que Brasil sea lo que es Brasil? Es una de las grandes claves de interpretación. El traslado de la monarquía portuguesa a Río de Janeiro salva al Brasil, porque lo salva primero de la fragmentación territorial. Sí. ¿No? Vos sabés que claro, tenía también su costo, porque los ingleses los llevan a ir y hicieron pagar su costo, que era el libre comercio. Pero decía Jaguaribe, cuando la corte portuguesa se traslada, se entiende, a Río de Janeiro, es el Estado portugués entero que se traslada, porque se traslada desde el bibliotecario, desde, se entiende, el ejército, desde la marina, es decir, todo un Estado. Y entonces se produce un fenómeno lindísimo de estudiar, que es que esa élite portuguesa adopta al Brasil como su país. Pero a su vez los brasileños, que no tenían élite de conducción y que construir un Estado le hubiese llevado tiempo, porque un Estado quiere decir maestro, militares, gente que estudia para ser general, gente que estudia para ser almirante, gente que estudia para ser diplomático, te lleva 50 años eso. Adopta la élite portuguesa como su propia élite. Y Río de Janeiro se transforma de una ciudad colonial en la cabeza de un imperio. El Brasil deja de ser una colonia para ser un imperio, y Río la capital de ese imperio. Y de ahí una vocación imperial, de ahí una concepción del territorio, mientras que para la élite brasileña siempre el espacio fue poder. Para nuestra élite, o si querés llamarla élite o oligarquía, era todo lo contrario, el espacio era impotencia. Claro. Y entonces fueron dos caminos totalmente distintos, pero lo interesantísimo que eso salva la unidad del Brasil, porque la monarquía hizo de fuerza de unidad, y a pesar que los ingleses también jugaron a la fragmentación territorial, la presencia del rey, después del emperador y del ejército, impide la fragmentación territorial. ¿Qué es el Brasil? El Brasil es la América lusitana que no se fragmentó. El Brasil es un todo. ¿Y qué somos nosotros, Juan Manuel? Nosotros somos un fragmento de la América española que se fragmentó. Somos un fragmento de una nación. Hasta nosotros nos creímos una nación, cuando en realidad éramos un fragmento. Entonces ahí apareció el mitrismo, haciéndonos creer que la Argentina había existido desde siempre, que Chile había existido desde siempre, que el Perú había existido desde siempre, y nos olvidamos que nosotros éramos el virreinato del Perú. Y fuimos mucho más tiempo virreinato del Perú que virreinato del Río de la Plata. Entonces nosotros somos la América española, Hispanoamérica, que se fragmentó. Ellos son la América lusitana que no se fragmentó. Y esa diferencia fue monumental. Salvaron la unidad territorial. A tal punto, esto incluso lo vieron tipos que estaban ahí coetáneos, que no por nada, es decir, no es porque se le ocurrió así a Belgrano o a San Martín la fórmula monárquica, porque veían que la monarquía ya mantenía la unidad, y acá íbamos a la anarquía, íbamos a la fragmentación territorial. Y la independencia sin unidad no era independencia.
La independencia sin unidad era incorporarnos como segmentos anónimos al mercado mundial que iba a dirigir Inglaterra, es decir, un eufemismo para decir que nos incorporábamos informalmente al Imperio Británico. Interesante, porque eso nos da la capacidad de poder entender por qué hay estas diferencias. Más allá de que ellos tengan sus propios problemas sociales, políticos, culturales, lo que sea, tienen un concepto de nación y aparte expansionista. Se han abierto, han crecido tal cual como vos le decís. Para la élite luso-portuguesa siempre el espacio fue poder. Para nosotros, desgraciadamente, para los hombres que reemplazan a Rosas, el espacio era impotencia. Entonces, ¿qué querían hacer? Achicar la nación. Lo único que le interesa a Buenos Aires, le responde Rivadavia a San Martín, es replegarse sobre sí misma. ¿Qué me importa lo que usted está haciendo en el Perú? Ese sueño de San Martín de convocar un congreso constituyente entre el Reino del Perú, el Río de la Plata y el Alto Perú, eso a Rivadavia no le interesaba. Por eso le dice a Belgrano, retrocede usted a Córdoba. Hasta Córdoba por ahí podemos admitir que es la misma nación. Y de ahí para arriba, no, hay muchos indios, muchos españoles, muchos gauchos, muchos metizos, no nos interesa. Y la idea es hacer Europa en América, no Europa entendida como España, Portugal, Italia, no la Europa latina, sino Europa quería decir Inglaterra y Francia, ¿no? Increíble. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con Marcelo Gullo. Interesante este tema para entender un poco de Brasil y también por qué, que es la pregunta que va a quedar para el bloque. ¿Por qué a Brasil ahora, a este gobierno, no le importa ni el Mercosur ni la Argentina? Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara con Marcelo Gullo. Un placer, un orgullo. Orgullo de ser argentino. Marcelo, el bloque anterior dejamos un poco, llega este señor ahora, o por lo menos la intención, hace su primer viaje al extranjero, no vamos a decir dónde, pero ya toda la audiencia supongo que sabe, y la verdad es que llega con una postura no solo que nos agrada, defensa de la familia, se termina el aborto, se termina toda esta ideología que es la perversión de los chicos, aparece con diferentes iglesias, qué sé yo, pero escabulle entre el tema y dice, no me interesa el Mercosur, o no es prioridad para mi gobierno, y mucho menos la Argentina. ¿Qué es esto? Tenemos que ser sinceros, vamos a ser sinceros. Y seamos sinceros, Juan Manuel, la Argentina hoy por hoy es un país insignificante. La verdad es esa. Es un país desindustrializado, endeudado, que lo gobierna el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no tenemos presidente, tenemos una presidenta, ¿verdad? Al cual el pseudo presidente le da besitos, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Que dice que tenemos que amarla. Claro, y ella lo desprecia. Entonces, la Argentina hoy es un país insignificante, la verdad es esa. Es decir, si vos, en términos de números, ¿qué significamos nosotros? Nosotros nos olvidamos que una vez, en el año 55, el Producto Bruto de la Argentina era igual que el del Brasil. Era el doble en el año 55. En el 74 era igual. Y hoy es 4 veces más o 5 más el de Brasil. Entonces, la Argentina hoy por hoy, desgraciadamente, nosotros nos hemos convertido, por culpa de nuestro gobierno, en un país insignificante. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pesa Argentina? Económicamente nada. Políticamente sí. Políticamente es relevante.
¿verdad?, políticamente relevante en la idea, si uno tiene la idea de que la conformación de una unidad sudamericana de naciones o de un conglomerado o de una alianza sudamericana para adquirir poder. Entonces la Argentina es relevante, ¿por qué? Porque es la prueba de la buena fe brasileña. Pero si uno no tiene ese proyecto y Bolsonaro no lo tiene, eso no le interesa demasiado, ¿qué es lo que vale la Argentina? Lo que vale su economía. Y nosotros hemos hecho un desastre, hemos destruido el país, lo hemos desnacionalizado, lo hemos endeudado, hemos desconstruido nuestro poder nacional. ¿Y qué poder nacional tenemos? Nada. No tenemos ejército, no tenemos economía, no tenemos nada. Entonces, ¿qué valemos? Y la verdad que cuando uno pone los porotos, no valemos nada. Lo digo con mucho dolor, ¿no es cierto? Sí, bueno, es tal cual. No creo que en la Argentina gobierne Macri. No. Debe haber, hay alguien superior. Macri es un verdadero tilingo para gobernar. De hecho, no sabe gobernar. Hoy formalmente gobierna el Fondo Monetario Internacional. Hoy formalmente yo gobierno. ¿Verdad? Eso es lo que dirige el destino de la Argentina hoy. ¿Verdad? Esa es la realidad. Yo siempre digo que el macrismo estaba formado, ¿no es cierto?, por dos tipos de personas. Un grupo, no sé si sería el 20, el 30 o el 80% de gente de muy buena intención que no sabe lo que hace y no sabía lo que hacía. Y un porcentaje, si vos querés el 20, si vos querés el 30, si vos querés el 50, de gente con muy mala intención, que sabe perfectamente lo que hace. ¿Verdad? Y esa gente con muy mala intención, que sabe perfectamente lo que hace, lo que han provocado esta tercera gran ola de endeudamiento, esta tercera ola de desindustrialización, que está prácticamente convirtiendo a la Argentina en el país más insignificante de la América del Sur. Ya se entiende, nuestro Producto Bruto lo supera Colombia, pero de lejos. Es increíble, ¿no? La verdad que, y esto que forma parte de una planificación, porque ¿por qué nos toca a nosotros esto? Planificación para destruir la Argentina existió siempre. Planificación para que Argentina sea un país agrícola, ganadero y no industrial, eso existió siempre. Eso lo marcó el Imperio Británico como el destino de la Argentina, y jugaron siempre para eso. Ahora, también tenemos que ser sinceros, nosotros hemos contribuido a eso mucho. Es decir, porque, vamos a ser sinceros, hasta el año 82, nosotros 83 podíamos echarle la culpa mucho al factor exógeno, externo, o toda. El golpe del 55, el segundo casero, el primer casero con la caída de Rosa, el golpe del 76. Pero del 83 para adelante, el factor exógeno sigue jugando, nos sigue subordinando ideológicamente, nos sigue subordinando culturalmente, pero la principal responsabilidad recae sobre nosotros, que hemos sido, se entiende, ineficientes en rechazar esa subordinación ideológica, y hemos sido ineficientes en dirigir a nuestro propio candidato. Es decir, nosotros tenemos que ver lo que ha pasado en los últimos, ahora que se festeja la llegada de Alfonsín al gobierno. La verdad, con el corazón en la mano, es que desde el punto de vista económico, estos años han sido un fracaso. Si la Argentina tiene el 30% de pobres, y en el año 74 con Perón tenía el 1.5% de pobreza. Ahora hay 30% de pobreza. La Argentina tenía un sistema educativo que era uno de los mejores del mundo. Hoy ese sistema educativo da lástima. Antes vos eras pobre, ibas a la escuela primaria, ibas bien comido, y si ponías esfuerzo ibas a la escuela secundaria, ibas a la universidad, y era de primer nivel mundial. Hoy la escuela primaria pública la gente no sabe leer ni escribir. Se ha degradado tanto que son lugares donde la gente va a comer. Entonces nos hemos degradado económicamente, nos hemos degradado culturalmente. Pero hay una cosa que yo observo y la digo, que la degradación no es incluso moral, es incluso, Juan Manuel, en las costumbres. En el trato entre las personas nos hemos degradado. La gente tiene un grado de agresividad y hay una degradación en el trato que se ve entre las personas, en el colectivo, en el subte, pero también en la familia. La gente se trata mal, el esposo trata mal a la esposa trata mal al esposo. Acá hay una degradación imparable, moral, económica y de las costumbres de hace 40 años. Aparte de la económica. Aparte de la económica. ¿No es cierto? Sí, aparte de la económica. Bueno, también ha sido esa psicología nueva donde, ¿no?, el padre no es el padre es el amigo, la madre, y ahí entra todo un desfasaje de familia. Volviendo a Bolsonaro y este esquema
que por supuesto de la Argentina podemos hablar y hay muchas cosas y mucha tela, y que entiendo que Brasil diga no me interesa la Argentina porque es un país que, como bien planteaste, ya tiene políticas de Estado, ya está conformado, tiene un destino que antes ese destino lo teníamos nosotros y que ahora ese destino lo tiene Brasil. En esta planificación, que un poco tenemos culpa nosotros, otro poco tenemos culpa de nuestra historia, esto de Brasil está ¿por qué? Porque le importa al poder mundial que Brasil sea cabeza de toda Hispanoamérica o Iberoamérica, es porque nosotros cedimos porque cedimos, pero cedimos porque se lo ordenaron que cediéramos. Es decir, ¿cómo es esta historia un poco? Porque acá están los poderes de la masonería, Inglaterra, esto, sí, lo otro, ¿viste? También, ninguno es perejil, ¿no? Y esto está pasando. Que sobre la Argentina, ¿no es cierto?, ha habido siempre una intención de destruirnos como poder nacional, eso no cabe de ninguna duda. Es decir, Inglaterra se planteó siempre destruir la obra de Rosas, por eso el odio a Rosas. ¿Cuál era la obra de Rosas? El plan británico era el plan de fragmentación territorial de toda Hispanoamérica. El ejemplo más perfecto del plan británico es Centroamérica, donde el objetivo británico lo logran al 100%, estados que son municipios. Eso mismo querían hacer de Argentina, 14 repúblicas en Argentina, que hoy Córdoba fuese una república, Salta y Jujuy otra, ¿no es cierto?, Tucumán otra, Santa Fe otra, la República de la Mesopotamia. Eso lo detiene a Rosas. ¿Sí? Rosas no logra reconstruir la unidad perdida, pero detiene el proceso de fragmentación territorial que iba a llevarnos a que existiesen acá 14 repúblicas distintas. Esto no es una imaginación, porque nadie se plantea cómo es posible que yo cruzo el charco acá a nado y me encuentro y dicen que es otra nación, Uruguay es otra nación. La misma, prácticamente no se puede distinguir un argentino cuando si cruzás del otro lado o lo mandás al otro lado de acá. Y sin embargo a nadie le llama la atención que Uruguay es una nación distinta y nosotros somos una nación distinta del Uruguay. Eso mismo hubiesen hecho con Entre Ríos, con Corrientes, eso lo detiene a Rosas. Y sobre eso quiso siempre volver a Inglaterra, la fragmentación territorial. Después Perón a esa Argentina, ¿no es cierto?, que había logrado salvar un pedazo del territorio, que el que salva a Rosas le industrializa. Y son los dos pecados de la Argentina, el pecado rosista y el pecado peronista. El pecado rosista es haber detenido el proceso de fragmentación territorial. El pecado peronista es haber convertido a la granja, colonia de Inglaterra, en un país industrial que llegó a fabricar un avión a reacción. Cuarto país en el mundo que llega a fabricar un avión a reacción. Esas dos cosas Inglaterra quiso siempre destruirlas. Y trabajó siempre para eso. Es porque los ingleses son malvados. Es porque acá no hay malvados, acá no hay buenos. Si el juego de poder mundial es así, el que tiene poder intenta que el otro no lo tenga e intenta destruir al que intenta construir poder. Ese es el juego. Yo no digo ni que son malvados, ni que son nada. Es decir, yo sé cuál es su juego. El tema es que nosotros no sepamos cuál es el nuestro. Entonces vos me decís eso, sí, claro. Y vos me decís, ¿y que ese proyecto de fragmentación territorial continúa? Sí. ¿Y por qué continúa? Es muy sencillo, porque sobre nosotros pesa el futuro de la Patagonia. Es que hay un complot, no es que haya un complot, es el juego de la política mundial. Todo espacio que no se ocupa, alguien tiene que ocuparlo, tiende a ser ocupado por otro. Nosotros no ocupamos la Patagonia, en un momento determinado de la historia vamos a perder la Patagonia. El tren, el tren que estaba planificado en el segundo plan quinquenal, de Bahía Blanca a Río Gallegos, pasaron ya 70 años y nunca lo hicimos. Entonces, ¿hay culpa del otro que quiere dominarte? Sí. ¿Hay culpa del otro que quiere dividirte y fragmentarte? Sí. Pero el tren nosotros nunca lo hicimos. Bueno, entonces la cosa es así. Ese es el juego de la política mundial. Entonces, claro, vos me decís, y sí, todo esto, que la Argentina tenía, y Perón le da una impronta a esto, de lo cual se burlan algunos intelectuales, algunos sanateros, ¿no? Se burlan de las intenciones de Perón de crear, ¿no es cierto?, una internacional del trabajo, una internacional política, y ven bien cuando lo hace Estados Unidos o Inglaterra, pues son sanateros. Sí, claro, Perón le da ese destino, esa vocación a la Argentina. Y después, y la llamó la Argentina potencia, para hacer una América del Sur unificada. El eje Argentina, Brasil, Chile, ¿no es cierto? Hoy, si alguien habla de una Argentina potencia, hasta suena ridículo, ¿no? Pero es lo que Perón le había propuesto al pueblo argentino. Y a lo cual renunciamos, ¿no? Y a lo cual nosotros renunciamos.
Bueno, no suena ridículo para mí, Sí, sí, pero, sí. ¿cierto? Pero te ridiculizarían. ¿No? Y sí, claro, si nos han reducido a semejante insignificación con todos los daños que nos hemos causado y que nos han causado, que prácticamente hoy parecería como un sueño. Y no era un sueño, era una realidad la que se estaba planteando. En esto que acabas de decir, porque es verdad, vos decís, bueno, nosotros hemos tenido la incapacidad, no lo hemos hecho. Obviamente, y pregunto en esto, el poder, si quiere conquistarte, o como decís, el que tiene poder lo ejerce y quiere que el otro no lo tenga, o le va a arrebatar, o va a buscar la forma, o va a negociar. En este aspecto, nosotros no lo hemos tenido por nuestra propia incompetencia, que es lo que el común cree, que somos unos bestias, animales, que no entendemos nada y el mundo civilizado está en el norte, o porque nos han infiltrado de tal manera para degradarnos y hacernos creer que nosotros, porque es como un padre y una madre que le pueden decir al chico, vos sos un imbécil, no te debes de comer, ¿viste? No te vas a tu cuarto, ¿viste? No haces las cosas, no hiciste la cama, no trajiste, qué sé yo, el chico crece y dice, yo soy un imbécil. Es decir, también hay en el complot que vos hablás, hay un complot subliminal, ¿no? Que no lo vemos, que es lo que aparece en la góndola, que todo el mundo elige convencido que va a cambiar algo y no cambia. Y entonces creemos que somos un conjunto de imbéciles y en realidad ponen con guita, con plata, que es la partida de la dinocracia, es lo que pone estos muñecos que terminan haciendo lo que el otro quiere y después nosotros tenemos que estar pagando los platos rotos de cada gobierno que vino pasando del 83 ahora, ¿no es cierto? Como si nosotros fuéramos incompetentes, y estos son los hijos de puta. Mirá, no sé si me explico. Sí, claro, yo lo he sostenido siempre en todos mis libros, y acá hay países subordinantes y países subordinados. Y los países subordinantes ejercen lo que Morgenthau llamaba el imperialismo cultural. Sí. ¿Está? Y lo ejercen como principal herramienta de dominación. ¿Está? Lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural, que va desde la leyenda negra de la conquista española, ¿está? Hasta, se entiende, el neoliberalismo y hasta el progresismo. ¿No es cierto? No voy a ser yo quien niegue eso cuando lo he escrito siempre, ¿no? Claro. Y no voy a ser yo quien niegue la existencia real, ¿no es cierto?, de Inglaterra ejerciendo, se entiende, toda su influencia junto con el imperio brasileño de ese momento para la caída de Rosas en el año 52 y ejerciendo toda su influencia para la caída de Perón en el año 55. Pero la verdad también es que tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestras propias culpas. ¿Ya está? Porque nosotros, si bien se ejerce a nosotros una influencia gigantesca de subordinación ideológica, la verdad que toda nuestra dirigencia ha defeccionado siempre. Nuestra dirigencia ha defeccionado siempre. Por H o por B ha defeccionado siempre. Y ahí hay que empezar a ver, porque si no vemos esto no cambiamos de dirigencia, ¿no? Y hay que cambiar de una vez por siempre. Acá hay que hacer una tabula rasa. Esto me hace acordar, ¿no es cierto?, a lo que pasa con la emergencia del irigoyenismo, ¿no es cierto?, en su momento histórico, o del peronismo, que vienen a cambiar todo, ¿está? Porque ya el Partido Radical, que había sido la Unión Cívica Radical irigoyenista, cuando llega Perón se había transformado en un instrumento de dominación, en un partido del régimen, en un partido de la colonia. ¿Está? Entonces yo he elaborado últimamente una metáfora que me ayuda a explicar bien las cosas, ¿no? Yo imaginemos que la Argentina es como un taxi, ¿está? Un taxi. Hasta el golpe 76, más o menos el taxi era nuestro. Cuando salimos del golpe, está con 40.000 millones de dólares espuriamente contraídos, porque la plata no llegó nunca. Fue un robo que está demostrado por la justicia. Resulta que el taxi no es nunca más nuestro. Es decir, nosotros alquilamos el taxi, como una persona que alquila el taxi, ¿qué hace? Junta la platita que está trabajando y lo primero tiene que pagarle al dueño del taxi. Nosotros lo primero para pagar la deuda. Y después quedan moneditas para uno para arreglar el taxi o para darle comer a la familia y cada vez queda menos. ¿Y qué pasó? Cuando salimos de la dictadura militar, el poder mundial hace todo para darle el taxi a Alfonsín y al radicalismo. Y la verdad que fueron tan inútiles que chocaron el taxi de la dependencia. El taxi de la dependencia, ellos lo chocan. No sirvieron ni para administrar el taxi. Esa es la verdad. Por más que tuviesen buena intención, un buen hombre,
no lo juzgamos, pero la verdad que chocan el taxi. Cuando chocan el taxi, ¿qué dicen? Vamos a dárselo al peronismo, ¿está? Porque esto por lo menos no chocan el taxi. Pero los peronistas manejan el taxi, pero nunca más nos volvimos a plantear que el taxi debía ser nuestro de nuevo. Capaz que no se podía en ese momento, pero nadie tuvo un plan para decir, mira, el taxi en 5 años, en 10, en 15 o en 20 va a volver a ser nuestro el taxi. No, se plantearon como conductores del taxi sin plantearse que debíamos ser nosotros los nuevos propietarios del taxi. Cuando lo administró el menemismo, el taxi no chocó, pero sigue siendo el taxi de la dependencia, ¿no? Entonces después dijeron, ahora se lo vamos a dar a otro para que haya a los radicales de nuevo. Y que otra vez se lo dan a la Rúa y al año el taxi choca. Y así, después lo agarra el kirchnerismo, el taxi no choca, ¿está? Pero es que cambia la dependencia, dejamos de ser un país dependiente, no. Porque nadie se lo plantea volver a ser dueño del taxi. Y después se lo dan a esto. ¿Y esto qué hace? Vuelven a chocar el taxi. Pero hay que encontrar de una vez por siempre una propuesta que diga, señores, en tantos años vamos a ser de nuevo dueños del taxi, no administradores eficientes del taxi de la dependencia. Yo coincido que de ese taxi que vos decís, cuando sube el menemismo, agarra el taxi chocado y lo vende por partes. Claro. Que tampoco es de él. Claro. Lo vende y ahora hay que pagar todo el choreo de... Tal cual. Si vos querés, lo complementamos con eso, sí. Tal cual. Porque la verdad es terrible. Cerrando Bolsonaro, ¿qué esperás de Bolsonaro? ¿Qué esperás de Brasil en esto? ¿Qué visualizás dentro de lo que es ese panorama que conseguí Brasil, que conoces? ¿Qué es lo que visualizás? ¿Qué destino toma Brasil? O si es, o este es una engaña pichanga más de los que vivieron antes. Yo me inclino más por la segunda, ¿está? Que lo que vos decís. Pero digo, vamos por un signo de interrogación y vamos a empezar que empiece el gobierno a ver qué hace. Yo me inclino más por la segunda opción. Pero dejemos... Que es un engaño. Que sí, pero dejemos abierto un signo de interrogación, qué sé yo. ¿Está? Yo me inclino más por la segunda, que es un engaño. Y que es una concentración más del poder en la oligarquía. Al final nada va a cambiar, así es. Salvo algunos aspectos culturales, que la gente está podrida. Pero que en el fondo estructuralmente no va a cambiar nada. Y que vamos a una mayor concentración de la riqueza. Pero digo, puedo equivocarme, pongamos un signo de pregunta, veamos que camine para ver de qué pata cojea. Está bien. Marcelo, mil gracias. No, mil gracias a vos por la invitación, ¿no? Que ha sido muy valioso. Vamos a charlar un poquito la próxima de el libro pam, vamos acá de este lado, porque si no, pam, lo corro de este lado. Así que vamos a charlar un poquito de relaciones internacionales, especialmente por toda Sudamérica. Vamos a girar un poco en eso. Hoy quería tratar Brasil, pero bueno. Era apropiado. No podemos largar, ¿no?, la teta nuestra. Nunca podemos dejar de ver otro, independientemente, sin compararlo con nosotros. Y bueno, pero es que está nuestro pellejo en juego, ¿no? Es que está nuestro pellejo en juego. Entonces, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Marcelo. A todos ustedes, qué interesante todo esto, ¿no? Porque como no me gusta rellenar lo que dijo, pero doy lo que yo pienso, ¿no? Qué interesante cómo fue que dijo claramente, ¿no? Brasil tuvo una estructura desde la formación con ¿no es cierto?, con su colonia, con su rey, su monarquía, su imperio, y logró esa hegemonía lusitana de una manera en la cual protegió su territorio y aparte lo amplió, su visión expansionista. Y logró asentarse ahí, el imperio se basó ahí. Y eso es lo que dejó, sin duda, una conciencia histórica de qué quieren ser y cómo defenderse. Y una política de Estado, que es lo que nosotros entendemos como política de Estado, o ellos la practican a una política de Estado. Puede cambiar toda la política de Brasil, pero la política de Estado concreta no cambia nunca. Itamaraí, como dijo, que es las relaciones exteriores del Brasil, el gobierno real del Brasil hacia el mundo, eso no cambia. No importa que entre un obrero como Lula da Silva, o venga un aristócrata, o venga un empresario. Esas son políticas que no varían. Variarán otras que no van a afectar el poder de Brasil que radica ahí. Nosotros, en cambio, no existimos en ese aspecto.
tal cual como dijo, somos un fragmento de un imperio, ¿no es cierto? Fuimos un fragmento de un imperio. Y en vez de expandirnos y tomar conciencia, no lo logramos. Ellos lograron ser hoy 200 y pico de millones de habitantes para el territorio gigante que tienen. Nosotros, en vez de generar 200 millones de habitantes en Argentina, que seguramente nos hubiera dado otra perspectiva de país, ¿no es cierto?, con una población en la cual hay que dominar 200 millones, no es lo mismo 40 millones donde se toman, unos cuantos toman de perejiles a muchos otros. Tal vez 200 millones es más difícil de engañar, probablemente. Tal vez el poder sabe engañar a millones. Pero bueno, tal vez en eso hubiéramos repartido el país, hubiéramos tenido población y no correríamos este riesgo y seguramente hubiéramos sido más expansionistas. Tal vez. De todas maneras, todo esto radica en mostrar cuán insignificantes somos, que es tal cual como lo dijo, en relación al Brasil, ¿no? Que no tenemos un gobierno propio, sino tenemos gobiernos que aceptan las fórmulas que vienen de afuera y le dicen lo que tienen que hacer. Usted tiene que hacer esto. Esto le traigo a usted y se lo traigo a todos los partidos políticos y el que gane va a hacer eso mismo. Porque es la democracia que nos regaló Margaret Thatcher desde la caída de Puerto Argentino. ¿No es cierto? Tenemos una democracia de acuerdo a lo que el mismo gobierno británico determinó en esa época. Y así seguimos. Y nuestros gobiernos fueron la socialdemocracia, esa socialdemocracia que era un ni y que era subordinada a un conflicto totalmente armado de un sistema gramsciano educativo donde hay que corromper todo lo que es la parte educativa y corromper todo el sistema. Y no importa quién cambie de gobierno, el poder de arriba lo siguen teniendo los mismos que vinieron gobernando en la Argentina desde siempre, desde nuestra independencia. Con los pequeños coletazos que surgieron, como bien dijo Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón, que querían dos Argentinas distintas. Una Argentina fuerte, empezar a crecer, expansionista, tomar posesión sobre nuestro territorio. De hecho, el Paraguay pertenecía al virreinato, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo mismo teníamos el norte boliviano y teníamos parte de Chile y, por supuesto, la banda oriental, que de alguna manera tenía su independencia, pero que todavía estaba en disputa de volver a una reunificación. Sin embargo, ese poder internacional, que es el que hoy gobierna en la Casa Rosada y gobierna en el Banco Central y gobierna nuestra economía y gobierna nuestra política educativa y todo, que nos confunde, son los que cada vez no solo lograron que en esa época todos esos países que integraban esta gran nación se independizaran, sino que ahora quieren la próxima independencia de los pocos territorios vacíos que todavía quedan, que es tan claro como lo acaba de decir. Entonces, no tenemos, debería venir, por supuesto, en comparativa con Brasil, cómo lo han planteado y cómo esas políticas han seguido, y obviamente la tenían muy clara. Tendrán problemas sociales, pobreza, gente de color, gente de racismo, habrá de todo, pero forma parte de todo un conjunto de mucha gente con todas sus políticas. Pero la política fundamental de crecimiento del país es una política nacional de ellos, y nosotros no la tuvimos. O cuando la tuvimos la atacaron todo, toda la oligarquía argentina, todo el empresariado argentino, todo el tilinguismo de la aristocracia argentina fue la destructora de algo que podíamos llegar a ser y que en realidad los que se beneficiaban eran ellos. Porque Perón no tenía la fábrica, la tenían justamente los oligarcas, lo tenían esas empresas, esa gente, esos que venían a invertir de alguna manera. Sin embargo, destruyen el que los podía ayudar a construir. Fíjate qué incoherencia. Sin embargo, esa es la política que ha gobernado en la Argentina. Nosotros deberíamos mirar al Brasil y mirarlo con... Siempre fue recelo, siempre hubo pica. Por supuesto, por su expansionismo, por Uruguay particularmente, la banda oriental era una disputa que teníamos, por el Paraguay, que querían la independencia y Rosas no se la daba, se la dieron inmediatamente después de Caseros, en 1852. Por lo tanto, todo eso formaba parte. Y después dijo algo interesante, la formalidad, ¿no? Y eso lo decía Abuela en uno de los programas, ¿no? Que yo lo repito, ¿no? Me hago propio de ellos. Vivimos una formalidad. Brasil ejerce el poder, y lo tiene, y lo va a ejercer, tal cual como dijo Goyo.
Pero nosotros vivimos una formalidad, y la formalidad también la decíamos en términos religiosos, ¿no? Ya la religión es como que está diluida en un mundo materialista, donde la realidad es, la iglesia es una formalidad, ya no va en lo profundo de la conversión de las almas, sino cómo dar de comer y de vestir a los pobres, que eso es parte de una función, pero la función principal la está abandonando. En la Argentina, la función principal, que es gobernar, no gobierna, por eso vivimos también una formalidad. La formalidad es que el tipo asume, parece que le dicen que es presidente, le dan un bastón, nombra tipos, ¿no es cierto? Ejerce, baila en la Casa Rosada, el otro, qué sé yo, disfruta con lo que es el símbolo del poder en la Argentina. Sin embargo, no tienen poder, viven una formalidad. Los argentinos no tenemos gobierno, tenemos una formalidad de tipos que hacen lo que otros tipos le dicen que haga. Y no importa que le haga bien al todo o no, no les importa, porque ellos cumplen con los de arriba, porque en realidad son parte de esa oligarquía. Y si no, del oportunismo, para llegar y hacer dinero y ser oligarcas como los que ellos combatieron o criticaban. Por lo tanto, estamos en un sinfín, que yo creo que esto hay que romperlo, y seguramente se romperá con un gobierno verdaderamente nacional. Y ahí entramos todos los argentinos en pensar cómo esto lo cambiamos. Y que no nos vendan el sapo de Pepsi o Coca, como veníamos viéndolo. ¿Cómo rompemos eso? Y hacemos nuestra propia fórmula. Por eso hay que romper un poco con toda esta política que vemos en el día a día. Hay que buscar una alternativa. La alternativa está. Hay personajes valiosísimos que la prensa y los medios no le van a dar bola. Pero tenemos que buscarlo porque si no los buscamos no los vamos a encontrar nunca. Vamos a seguir con lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y esa es un poco lo que habla tan claramente de insubordinarnos cultural, social, político, económico, con todo este sistema que siempre nos lleva al mismo camino, la autodestrucción. Brasil es un ejemplo a seguir. No sé qué va a hacer Bolsonaro, no sé si es bueno o malo, ¿viste? Si va a ir a viajar a los países en los cuales él se siente identificado, si su evangelismo es parte de todo el sistema, si la masonería en la cual... Pero bueno, si hay un industrialismo fuerte en Brasil, la masonería también es fuerte brasilera. También es importante, probablemente pro-británica, pero es fuerte brasilera. Piensa en lo local. Ni siquiera la nuestra es así. Tendríamos que repensarlo. Se espera en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias, chao.